Bueno, imagínense que estoy con mi hija almorzando y pues está tomando una eternidad. No sé si a ustedes les ha pasado con sus hijos, pero en el caso mío, mi hija Macarena se demoraba mucho tiempo almorzando y pues teníamos que salir de afán para una cita médica y entonces yo tratando de acosarla, de que masticara más rápido, de que tragara más rápido, porque obviamente se dejaba a veces la comida ahí en los cachetes y no masticaba ni tragaba. Y pues lo que estaba tratando de hacer era de reducir el tiempo total de almuerzo, tratando de ser mucho más eficientes en ese proceso de masticar y tragar. Pero ahí me di cuenta de un error que cometemos, no solo en, digamos, en un contexto este que puede ser más trivial, más familiar con nuestros hijos, sino que es lo que nos pasa también en las empresas. Porque cuando yo hablo de tiempo de entrega, yo tengo que tener en cuenta que hay dos tiempos gruesos en ese tiempo de entrega total. Hay uno que es lo que llamamos el tiempo de toque, que es el tiempo en que yo realmente estoy generando valor, estoy transformando el producto, que en este caso es el tiempo que mi hija está efectivamente masticando y tragando, que ese es el proceso de comer. Pero hay otro tiempo que es el tiempo de cola. ¿Qué es el tiempo de cola? Pues es todo lo demás. Es tiempo donde mi hija no está masticando, no está tragando. Y si lo llamamos a un contexto empresarial, es donde ese producto, ese servicio, yo realmente no lo estoy haciendo como tal, sino que estoy desocupado haciendo otra cosa. Digamos, en producción se ve muy claro. Cuando el inventario, la orden de producción está ahí simplemente esperando, eso es tiempo de cola. Y resulta que si yo quiero ser más veloz, quiero ser más eficiente, quiero ser más productivo, en donde está el mayor potencial de mejora es justamente en el tiempo de toque, en el tiempo de cola, perdón. Ahí es donde está la mayor parte, llamémoslo de la grasa, del tiempo que podemos reducir. Entonces yo con mi hija, en lo que me debería enfocar, no es tanto que mastique y trague más rápido, que sí, hay ahora mejoras, pero son menores a si yo me enfoco que ella no se distraiga tanto. Porque lo que le pasa a muchos de nuestros hijos es que están pintando, están viendo televisión, se van para el cuarto a traer un juguete, se van para un lado, se ponen a jugar ahí en la mesa y ese es el tiempo grueso. Entonces, ¿por qué les quiero contar esta historia? Porque aquí vamos a hablar de cómo ser más productivos y el tema, el error que no podemos cometer es que busquemos esa mayor eficiencia donde no tiene sentido. Y de eso vamos a hablar justamente el día de hoy. Entonces me presento, mi nombre es Alejandro Céspedes, yo soy uno de los socios fundadores de Simple Solutions. Aquí les dejo este código QR para que me busquen en LinkedIn, conectemos, ahí está mi celular, mi correo, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Y pues hoy vamos a hablar de las trampas de la productividad, ¿sí? Porque ahora con todo esto que sucedió aquí en Colombia con el incremento del salario mínimo, un incremento del 23% para este año 2026, frente a una inflación del 5%. Esto es una brecha gigante. Además a eso agreguémosle que se reduce la jornada laboral a 44 horas y luego se reduce a 42 a mitad de este año. O sea que tenemos menos tiempo y a eso sumémosle también el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. Entonces, por varios lados nos están bombardeando. Esto va a hacer que los costos se incrementen. El tema del salario mínimo, la preocupación es que esto es inflacionario. Entonces, los costos se nos van a subir. Y por ende, hoy tenemos que estar es buscando cómo ser más productivos. Porque si yo tengo menos capacidad y la demanda es la misma, o incluso se va a aumentar porque esa es la expectativa también. Si ahora que la gente va a tener más ingresos, va a gastar más, entonces tenemos que ser más productivos. De lo contrario, esto nos va a golpear muy, muy fuertemente en nuestras empresas. Entonces les voy a presentar rápidamente quién es Simple Solutions. Nosotros tenemos una empresa de consultoría. Realmente nosotros somos consultores, pero tenemos un software desarrollado internamente, se llama Focus, y con ese software lo que hacemos es acompañar a las empresas en mejorar su rotación de inventarios, vender más con menos inventarios en las plantas de producción, cómo ser más cumplidos, cómo ser más rápidos con los mismos recursos. Y también le trabajamos mucho al tema de formación, dictamos talleres, dictamos cursos, tenemos varios cursos online, tenemos muchas cositas. De hecho, al final les voy a invitar a un taller al próximo que vamos a hacer justo en el tema de producción. Y esas son las tres líneas de negocio que tenemos en la empresa. Entonces vamos a meternos ya en materia y acá pues estamos viendo un ejercicio numérico pero muy simple. Entonces la creencia, el paradigma con el que operamos en las empresas es que pensamos que para ser rentables tenemos que ser eficientes en todo lado.
Entonces lo que estamos haciendo es buscando eficiencias absolutamente en todos los procesos, en todas las máquinas. Aquí tenemos, esto puede ser un servicio, puede ser manufactura, tenemos tres actividades. Esas tres actividades tienen unos tiempos estimados. Entonces ahí vemos que la actividad número uno se demora 3 horitas, la segunda se demora 8 y la última se demora 4 horas. Y hay una duración real, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una duración que en la realidad puede ser un poco menor o un poco mayor. Realmente la primera se demoraba 5 horas en la estimación, pero ahora se está demorando en la realidad 4 horas. Entonces ahí tenemos un ahorro muy interesante de 10.000 pesos. Pero en la segunda actividad habíamos estimado que nos íbamos a demorar 8, realmente nos demoramos 9. Ahí tenemos una variación en contra, esto se está demorando 1 hora más, esto nos cuesta 15.000 pesos de acuerdo con ese costo por hora que tenemos. Y la actividad 3, estimamos que se demorara 4 horas, se está demorando 3, o sea que también tenemos una variación a favor, acá tenemos un ahorro de 20.000 pesos. O sea que en el neto pensábamos que nos íbamos a demorar 17, nos estamos demorando 16, o sea que tenemos una variación a favor, un ahorro de 15.000. ¿Y por qué les muestro esto? Porque este es el paradigma con el que operan la mayoría de organizaciones. Estamos tratando de ser eficientes en todo lado porque pensamos que cualquier ahorro que generemos en cualquiera de esas operaciones se traduce en un ahorro para la operación total. Y eso no necesariamente es cierto. Porque ¿qué pasaría si yo les dijera que la restricción de este sistema es el recurso que hace la actividad número 2? Entonces, si ese recurso que hace la actividad 2 se está demorando 1 hora más, realmente aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy perdiendo capacidad en todo mi sistema. Así en el neto, así en el global, yo supuestamente tengo un ahorro de 1 hora. Esto en la práctica se traduce que este sistema está en una peor situación. ¿Por qué? Porque mi restricción, mi cuello de botella, el recurso que determina la capacidad total, se está demorando 1 hora más. Pero como nosotros neteamos y miramos el global, entonces me ahorré 2 horas arriba, aquí incurrí en una más, en el neto estoy ganándome una, pero estoy peor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eficiencia local no necesariamente es eficiencia global. De eso se trata la charla de hoy, de poderles transmitir algunas trampas, algunos errores que cometemos y que por hacer bonito terminamos haciendo feo. Entonces aquí les voy a dar algunas sugerencias muy desde los conceptos de teoría de restricciones, desde Demand Driven, desde algunas de estas metodologías, para que en esa búsqueda de la productividad lo hagamos bien y no vayamos a hacer de pronto daños con muy buenas intenciones. ¿Listo? Entonces aquí unos anuncios parroquiales. Recuerden que al final tenemos una sesión de preguntas. Aquí en el chat les vamos a poner el link. Esto es al final de esta charla. Entonces ingresan ya, pues no van a ver a nadie. Yo estoy aquí dando la charla, esto es al final. Y espero que se queden también hasta el final de esta presentación porque les tenemos una invitación para el primer taller que vamos a dictar este año. Les anticipo, va a ser el 4 de febrero. Entonces al final les cuento información sobre eso. Entonces vamos a entrar ahora sí en materia. ¿Cuál es la primera trampa que tenemos con todo este tema de productividad y eficiencia? Tiene que ver con el tema de balanceo de capacidades. Y aquí vamos a ver varias prácticas que se desprenden de lo que llamamos el paradigma de eficiencias locales. ¿Qué es ese paradigma? Es pensar que eficiencia local es igual a eficiencia global, que tiene mucho sentido, o sea, suena bien. Si yo quiero que mi empresa sea muy eficiente como un todo, pues yo lo que necesito es que todas las áreas sean muy eficientes y por eso a cada área le pongo un indicador, le pongo una meta, trato de que hagan lo mejor que puedan su trabajo. Si todos son muy eficientes, la empresa es muy eficiente. Desde ahí se desprenden varias prácticas que es de lo que vamos a hablar. La primera tiene que ver con el balanceo de capacidades. ¿A qué me refiero con esto? A que igualamos la capacidad de los recursos con la demanda. Entonces, si yo, con todo este tema de salario mínimo, de sobrecostos por la jornada, por el horario, el recargo nocturno, etcétera, yo lo que digo es, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a sacar algunas personas y yo estimo que mi demanda son 1.000 unidades mensuales. Entonces, lo que naturalmente hacemos es poner capacidad para hacer 1.000 unidades mensuales. Estoy igualando capacidad con demanda. Pero resulta que eso es muy mala idea. ¿Por qué? Porque es que la demanda fluctúa. 1.000 unidades en promedio quiere decir que a veces me piden 1.500, a veces me piden 800. Y si yo pongo capacidad
en promedio para 1000, pues la capacidad también tiene variación. A veces produzco más de 1000, a veces produzco menos de 1000. Entonces, cuando yo tengo esa variación en la demanda y tengo esa variación en la oferta, pues naturalmente lo que va a haber ahí es un problema muy grande y es que no voy a cumplir. Si yo balanceo capacidad con demanda, voy a tener problemas. Y eso yo lo experimenté una vez. Imagínense que estaba en Manizales y eso fue un sábado. Yo viajaba en la mañana, hacía un taller en una empresa allí y volvía en la tarde. Entonces, pues yo no iba a amanecer. Me fui con mi mochila, con mi maleta pues del computador, solo con lo que necesitaba para el día. Y resulta que en Manizales el aeropuerto lo cierran con frecuencia y en el caso mío cerraron el aeropuerto, había un problema además con el avión, no logramos salir a tiempo. Entonces cancelaron el vuelo, teníamos que salir al día siguiente. Yo no tenía ropa, nos alojaron en un hotel muy bueno que tiene unos termales, termales del otoño se llama el hotel, y entonces yo solo, y para acabar de ajustar cumpleaños ese día, yo ese día estaba cumpliendo 40 años, no se me olvida, entonces yo solo, cumpliendo años, 40, mi esposa me tenía pues una sorpresita en la casa, y yo solo en un hotel, y sin ropa, no tenía ropa interior, no tenía ropa para el siguiente día, no tenía nada. Y este hotel, si de pronto algunos lo conocen, queda lejos de la ciudad. Entonces no había, porque yo dije, bueno, pues, un centro comercial, ahí compro cualquier cosa, o en el aeropuerto compro cualquier cosa, ni una ni la otra. ¿Por qué? Porque el aeropuerto estaba todo cerrado y es muy pequeño en realidad, y este hotel quedaba muy alejado de la ciudad. Entonces ahí es donde de alguna forma experimenté la importancia de tener lo que llamamos capacidad protectiva, tener una holgura. Yo desde ese día siempre cargo cositas muy básicas de aseo personal y de pronto algo de ropa interior, alguna cosa así, como para este tipo de situaciones, porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Y pues en su experiencia, mi esposa, por ejemplo, cuando salimos de paseo, ella sí tiene muy claro este concepto, porque en la maleta empaca, si vamos a ir una semana, empaca para 2 semanas. Ahí de pronto se va un poquito al extremo de la capacidad protectiva, pero el mensaje de fondo es, no podemos trabajar tan a ras con la demanda. Si queremos ser eficientes de forma global, yo necesito holgura para poder reaccionar a los imprevistos. Entonces tengan mucho cuidado ahora que muchas empresas están en modo reducción de costos, que terminemos cortando músculo, perdiendo esta capacidad protectiva y ya no tengamos cómo responder a las variaciones que seguirán ocurriendo, ¿cierto? Murphy siempre existe, siempre va a haber variabilidad. Entonces, primer trampa, cortar, balancear, no dejar capacidad protectiva, trabajar muy a ras, ahí nos va a golpear Murphy y vamos a tener muchísimos problemas. Goldratt nos decía, lo que importa es balancear el flujo, no la capacidad. Entonces, de hecho, si yo quiero balancear el flujo, que eso es lo que yo quiero entregar muy rápido, que desde el momento en que a mí me pidan algo hasta que lo entregue, pase muy poco tiempo, eso es lo que yo quiero mejorar. Yo necesito desbalancear la capacidad. Y esto pues es un concepto un poco más avanzado. Aquí les voy a dejar un link donde hay un curso gratuito que ustedes pueden realizar donde explico mucho mejor este concepto, incluso con un simulador. Y eso es totalmente gratis. Aquí les dejamos el link para que se inscriban. Listo. Entonces, esa es la primera trampa. Segunda trampa. Pasamos de balancear capacidades a un tema de lotes grandes. ¿Qué pasa con los lotes grandes? Que también otra práctica que hacemos es acumular trabajo antes de procesarlo, porque así pensamos que somos más eficientes. Les pongo un ejemplo. Yo en mi casa, hace muchos años, pues antes de que tuviéramos esta lavaplatos automático, yo acumulaba mucha loza antes de lavarla. Entonces a mí me tocó, mi esposa hacía el almuerzo, yo tenía que lavar y yo esperaba y esperaba y esperaba los platos del desayuno y los del almuerzo y los de la comida. Y ya cuando eso, pues mejor dicho, no le cabía un plato más, ahí sí me ponía los guantes y me ponía a lavar loza. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy haciendo un lote. Estoy haciendo un lote en este caso de vajilla, antes de empezar la operación. ¿Y por qué hacía eso? Pues porque sentía que me rendía más. Yo no tenía la práctica de, listo, después del desayuno lavo y después del almuerzo lavo, después de la comida lavo, sino que yo prefería acumular porque sentía que me rendía más, me ponía los guantes y me dedicaba ya única y exclusivamente a lavar platos. Ahora, eso digamos que no tiene mayor repercusión si yo estoy en mi casa, diferente a que mi esposa de pronto se moleste o que, pues ya necesite un vaso y todos estén sucios. Entonces la implicación no es tan grave, pero imagínense que esto lo hiciera un restaurante, que en un restaurante
no tuvieran cómo atender clientes porque tienen los platos, los vasos sucios y el que lava en la cocina está haciendo un lote grande antes de ponerse a lavar. Entonces, esto es otro de los errores grandes que cometemos. Estamos buscando eficiencia, pero esa eficiencia local, que aquí se traduce en hacer un lote más grande, puede ir en contra de la eficiencia global. Por eso cuando mi esposa y yo compramos lavaplatos automáticos, recuerdo mucho que estaba en una tienda pues, de electrodomésticos y el vendedor me estaba tratando de vender un lavaplatos de gran tamaño. Entonces él me decía, "Ah, tenemos este que es de tantas piezas, no me acuerdo ya el número, pero era, no sé, 200 piezas, ya no recuerdo cuánto era. Y me decía, este es el mejor porque claro, tiene más capacidad, entonces el costo por lavada es, el costo por pieza, el costo por lavada es menor, o sea, es mucho más óptimo porque te rinde más. Pero pues en ese momento yo solo vivía con mi esposa, éramos dos personas, y yo le dije, no, todo lo contrario, deme el lavaplatos automático más pequeño. Quiero el más pequeño. ¿Por qué? Yo estaba pensando en flujo, yo estaba pensando en eficiencia global. Y yo lo que quería era un lavaplatos que se llenara muy rápido para poderlo prender. Si yo hubiera comprado el lavaplatos grande, ¿qué iba a pasar? Pues que con los platos del desayuno no lo lograba llenar. Con los del almuerzo tampoco. Solamente por allá con los de la comida. Entonces iban a pasar varias cosas. Primero, íbamos a tener vajilla limpia para ciertas cosas. Entonces me iba a tocar o comprar productos desechables porque me da pereza lavar a mano o más vajilla o empezar a usar, prender el lavaplatos automático pero con menos carga. Entonces yo acá, pensando en el flujo, pensando en la eficiencia global, decidí comprar un lavaplatos más pequeño. Ahora, la ventaja ahí es que lo puedo rotar mucho más. Entonces ahí lo que nos dice la metodología, lo que nos dice la teoría, es que el lote de transferencia no siempre necesita ser igual al lote de proceso. Entonces hablemos de estos dos términos que son un poco más técnicos. Lote de transferencia es cuántas unidades yo produzco antes de pasárselas al siguiente recurso y esto aplica en servicios también. Cuántas unidades de trabajo yo hago antes de transferirlas. Y esto es lo que muchas veces hacemos muy grande por un tema de óptimos locales. Veámoslo con transporte. Entonces yo tengo, no sé, tengo unos restaurantes, tengo 10 restaurantes en la ciudad y yo tengo una planta de producción y esa planta de producción yo llevo ciertos productos a todos esos restaurantes. Entonces el lote de transferencia y puede ser yo no le llevo nada a ningún restaurante hasta que no complete un vehículo completo. O el lote puede ser de tiempo. Yo voy una vez a la semana a cada restaurante. Entonces yo acumulo, ¿cierto? Yo hago un lote para luego trasladar ese inventario al siguiente recurso. O puede ser en servicios también, no sé, temas administrativos. Yo espero y acumulo órdenes de compra de mis proveedores antes de programar el pago y hago pagos quincenales. Eso es un lote, todo eso es un lote. Entonces hay un lote que es el de transferencia, que es cuánto inventario hago antes de trasladar. Hay otro que es el de proceso. Y esto ya es un poco más de manufactura, pero también voy a dar un ejemplo de servicios. Entonces imagínense que yo tengo un caso donde hago muchas referencias y cuando yo cambio en una máquina de referencia A a referencia B, pues tengo que ajustar la máquina. Tengo que hacer lo que llamamos un setup. Ese setup toma tiempo, entonces lo que nos gusta hacer es unos volúmenes grandes, unos lotes grandes para que ese tiempo de alistamiento no me afecte mucho la capacidad. Entonces ahí entendemos que hay un daño muy grande si yo hago un lote muy pequeño. Hemos tenido clientes que cuando están cambiando una referencia a otra tienen que lavar la máquina y eso imagínense que les puede tomar 8 o 10 horas. Entonces yo no puedo estar haciendo muy pocas unidades porque entonces me la va a pasar ajustando esa máquina y pierdo un montón de capacidad. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Que el lote de proceso es diferente del lote de transferencia. Los dos no tienen que ser iguales. De hecho, la recomendación es que sean diferentes. Les voy a poner un ejemplo con una línea de ensamble. Una empresa que ensamble motos tiene una línea de ensamble donde el lote de transferencia es una unidad. Si ustedes van a una empresa que ensamble motos o carros, ustedes van a ver una unidad que se va moviendo a lo largo del proceso. Digamos en motos, en bicicletas, en la línea de ensamble, esa unidad se va moviendo y ahí van los operadores, los operarios trabajando sobre ella. O sea que el lote de transferencia es uno, yo hago uno y la paso. Pero el lote de proceso no es uno.
El lote de proceso es cuántas unidades hago de este modelo XYZ de 110 antes de pasar al modelo 125. Claro, cuando yo paso del modelo 110 a 125, en motos, digamos, yo tengo que ajustar la línea de ensamble y eso me demora 15-20 minutos. Entonces yo puedo tener un lote de transferencia de 1, paso de a una unidad, pero un lote de proceso de 100. Hago 100 unidades del modelo 110 y luego paso a hacer otras 100 unidades del modelo 125. Entonces, lote de transferencia de 1, queremos que el lote de transferencia sea pequeño. Obviamente no siempre será posible llegar a 1, pero mientras más pequeño sea ese lote de transferencia, más flujo voy a tener. Y el lote de proceso es bueno que sea grande, pero en recursos que tengan problemas de capacidad, en cuellos de botella, en recursos que tengan restricciones de capacidad. Pero si yo tengo una máquina que sí, su tiempo de alistamiento es largo, pero tengo mucha capacidad de sobra, pues en esos recursos yo prefiero hacer lotes pequeños también. ¿Por qué? Porque ese tiempo adicional no me afecta. Recuerden, este recurso no es cuello botella, no es restricción, por ende, no tiene problemas de capacidad. Pero si es un recurso restrictivo, que sí tiene problemas de capacidad, yo ahí sí quiero hacer lotes de proceso grandes. Ahora mirémoslo en servicios. Un ejemplo que se me ocurrió para explicar esto es el tema de contenido. Entonces ya ahora pues muchos grabamos contenido para subir a redes, para hacer reels y todas estas cosas en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, etcétera. Entonces he visto que hay una práctica muy generalizada y es que destinamos un día a hacer contenido. Entonces ahí de alguna forma hay lote de transferencia, hay lote de proceso. Entonces, no, es que una vez a la semana es que hacemos las grabaciones de los videos, porque es que eso tiene un setup, eso tiene un alistamiento. Tengo que buscar la ubicación, la locación donde va a ser, tengo que llevar cámaras, tengo que llevar sonido, tengo que llevar iluminación, tengo que reunir un montón de gente. Entonces ahí hay como un costo. Entonces no vamos a hacer eso todos los días no vamos a hacer una horita contenido, pues, no rinde. Entonces hacemos un bloque ahí de tiempo, eso es un lote, es como un lote de proceso y puede que esté bien, o sea, listo, hagamos contenido una vez al mes, pero luego lo que yo sí quiero es que el lote de transferencia sea pequeño, porque lo que no puede ocurrir es que luego la persona que edita, que produce el video, pues haga todos los videos del mes antes de pasárselos a alguien para que los revise. Yo quiero es que vaya haciendo de a uno y lo pase, de a uno y lo pase, y que tengamos más flujo en el proceso. Ahora, si yo logro hacer contenido no una vez al mes, sino 4 veces al mes, pues eso también me da mucha más flexibilidad. Entonces aquí repito, la trampa de productividad es pensar que haciendo lotes grandes para que a mí me rinda de forma individual, logro ser más productivo, más eficiente en el total y eso no es cierto. Recuerden, acá de lo que se trata esto es de aumentar el flujo. Yo tengo que pensar es en el flujo global, en el beneficio global y eso a veces implica que yo tome acciones que a mí individualmente me afectan, pero para el sistema completo es bastante útil. Les voy a poner, me acuerdo un ejemplo con una empresa. Esta empresa era de confección. Entonces, las operarias en el proceso de confección les hacían una rume de prendas de 50, me acuerdo. Entonces, se movían montoncitos de 50. Entonces, camisetas polo, por decir algo. Entonces, yo soy del proceso de corte, entonces yo corto 50 y lo paso. Y luego al que le llega, yo hago tal proceso en la plana, hago 50 y lo paso. Y así nos íbamos en todo ese proceso. Entonces, aquí la invitación es no hagamos lotes de 50, bájelo a la mitad, haga de 25. Y solamente ese cambio te genera mucho más flujo en el proceso y eso no te va a costar un solo centavo más. Porque estas personas van a estar moviendo más inventario, de acuerdo, pero yo a ellas ya les estoy pagando un salario y además, haciéndolo así, yo les aseguro que van a sacar más volumen. O sea que al final el costo por unidad, si lo quieren ver desde esa perspectiva, pues también se les va a mejorar. La tercera práctica incorrecta, que esta también pues de alguna forma conecta con las anteriores, es maximizar el uso de todos los recursos. Buscamos que todos los recursos estén ocupados todo el tiempo. Y esto tiene un sentido y es, venga, yo le estoy pagando un salario a esta persona, yo necesito que se ponga a hacer algo. Entonces por eso en las plantas a mí me da risa porque cuando voy a una planta a visitarla y me dan una vuelta por las instalaciones, es muy curioso porque uno va viendo cómo la gente inmediatamente busca algo para hacer. Entonces ahí viene el gerente de producción y viene con visita. Entonces ahí mismo uno los ve como que buscan algo para ponerse a hacer. Así estuvieran un minutico antes relajados porque en este momento no tengo, pues no tengo nada para hacer, pero me tienen que ver ocupado.
hay una sensación de que si no me ven trabajando, pues de pronto sobro. Y esto hace que todo el tiempo queramos que las plantas estén y las operaciones y las personas todo el tiempo estén trabajando y esto muchas veces termina siendo contraproducente. Les pongo este caso. Me acuerdo una vez me pasó con una tienda, una empresa muy grande aquí en Colombia, pues el nombre no lo voy a decir, una empresa como con más de 100 puntos de venta en Colombia. Y tenían un problema gigante de inventarios. Tenían muchos excesos, pero al mismo tiempo tenían muchos agotados. Entonces, a todos nos ha pasado, vamos a una tienda a comprar tal producto, una camisa, un pantalón, un zapato, y no está la talla que queremos, no está el color que queremos, no está la referencia que estamos buscando. Y le dicen a uno muchas veces, venga, no la tengo aquí, pero la tengo en el otro centro comercial, si quiere vaya. Y uno dice, no, pues que si no está aquí, pues lo necesito es ya, no, me voy para otro lado. Entonces la cantidad de ventas que se pierden es inmensa y los excesos también son muy grandes, que luego eso genera unos costos de oportunidad porque me toca quebrarles precio y hacer descuentos muy agresivos para salir de todo esto. Cuando estábamos analizando el tema del inventario, me decían que ellos tenían muchísimo inventario en los puntos de venta, tenían como 6 meses de inventario, imagínense. Y en el centro de distribución tenían alrededor de un mes. Y yo les decía, venga, la proporción debería ser al revés. ¿Por qué tienen tanto inventario en los puntos de venta? Porque es que si yo estoy yendo 2, 3, 4 veces a la semana a esos puntos de venta en los centros comerciales o esos puntos propios, ¿yo por qué tengo tanto inventario? Sí, yo entiendo que tiene que haber algo de exhibición y la tienda se tiene que ver cargada y bonita, pero cuando yo llevo ese inventario a esos puntos de venta, el inventario se me desbalancea, se me descompensa muy fácil. ¿Y saben eso por qué pasa en muchas situaciones? Porque pasaba lo siguiente, un fin de semana las ventas no estuvieron muy buenas, entonces el lunes que hay que despachar inventario desde el centro de distribución a los puntos de venta, pues los que manejan las tiendas montaban los pedidos. Y resulta que el centro de distribución decía, pero es que yo eso lo hago en mediodía y el otro mediodía que pongo a hacer a toda esta gente en la bodega. Entonces la instrucción que le daban a los planeadores era que pidieran más inventario. Vení, pues que no necesito, o sea, en esta tienda de, no sé, del Tesoro, de Envigado, de Santa Fe, no necesito más inventario, ya tengo lo que necesito. No, no, no importa. Pide algo porque es que no tenemos nada para poner a hacer a los del centro de distribución. Entonces, ¿saben qué hacían? Se inventaban pedidos adicionales que no se necesitaban y esto terminaba generando un problema inmenso porque es que, ojo, cuando yo mando inventario que no necesito un punto de venta, lo estoy llevando al punto de más desagregación, al punto de menos flexibilidad. Entonces estoy llevando este SKU, este producto en esta talla y en este color a un punto de venta, pero luego resulta que ahí no gustó y se vende muy bien ese en otro lado. Y ya mover ese inventario es más difícil, es más costoso o no es viable porque tengo un producto en Medellín y lo necesito ahora en Barranquilla. Mientras que en el centro de distribución yo tengo el efecto de la agregación, es donde tengo más flexibilidad y más apalancamiento. Entonces, lo que yo les decía es, ustedes deberían centralizar más el inventario y desde ese centro de distribución reponer donde se requiera. Entonces me decían, bueno, pero entonces, ¿qué pasa si un día los pedidos están muy pequeños, pues la demanda no fue muy buena? Entonces, ¿yo qué pongo a hacer los del centro de distribución? Y yo les dije, póngalos a organizar, a contar o a hacer algo, o póngalos simplemente a que esperen, que estén ahí disponibles, pero no los pongas a trabajar por el solo hecho de los ocupados porque estás empeorando el problema. Y además tengan esto, pensémoslo de esta manera, si las personas de ese centro de distribución están ocupadas haciendo picking y haciendo despachos y toda la cosa, o están literal jugando un partido de fútbol ahí en la bodega, ¿cuál es el impacto en el gasto de operación para esta empresa? Es decir, ¿cómo cambian los gastos en un día determinado, en un mes determinado, donde yo lo quise poner la gente a jugar fútbol 2 horas al día porque no necesito nada más, o si los tengo es despachando inventario que no necesito? Miren que en el gasto el impacto es cero, porque yo igual les tengo que pagar. Si juegan fútbol o están haciendo picking ahí en la bodega, ellos se ganan el mismo salario. El problema es que cuando los pongo a trabajar en cosas que no necesito, eso sí me genera un montón de problemas. Los excesos, los agotados, devoluciones, transferencias, pierdo ventas de todo por un tema de ver la gente trabajando. Y esto en manufactura pasa mucho también.
Cuando uno va a las plantas de manufactura, lo usual es encontrar esas bodegas, esas plantas repletas de inventario. Inventario por todo lado, que entre otras cosas eso aumenta los tiempos de cola. En manufactura pura es muy común que yo me demore 15 días, 20 días entregando, pero el tiempo de toque como tal sea de horas, sea de horas. Entonces, ¿dónde está toda esa demora? Ah, claro, como quiero que la gente esté trabajando, yo libero y libero órdenes de producción, inundo la planta con inventario y luego eso no fluye. Lo que genero son un montón de colas, un montón de atrasos. En servicios pasa igual. Me acuerdo una vez en un gran banco aquí de Colombia, en el tema de desarrollo de nuevos productos, lo que hizo una gerente nueva que contrataron fue que dijo, bueno, tenemos todas estas iniciativas, vamos a empezar a trabajarlas todas al tiempo para que aumentemos la cantidad de desarrollos que vamos haciendo. Era como la parte de innovación, como desarrollo de software, un banco muy grande. Lo que hizo fue que reventó el sistema. Es al contrario, yo necesito antes limitar, regular la cantidad de iniciativas que hay en el proceso para que haya más flujo y para que la cosa fluya más. Que eso en algunos momentos implica que algunas personas no tengan nada para hacer, sí, pero nuevamente lo que me importa es el beneficio total. Entonces cambiemos esa concepción de que si alguien no está trabajando me cuesta plata, no es verdad. Si son personas de mi nómina, yo les tengo que pagar sí o sí, entonces seamos inteligentes con lo que los ponemos a hacer con ese tiempo. Entonces miren lo que decía Goldratt, una operación donde todos sus recursos son muy eficientes es muy ineficiente. Y eso es un cambio de paradigma enorme porque lo que nos han vendido es que productividad es hacer más con menos, ¿cierto? Eso es lo que pensamos y por eso tratamos de ser eficientes por todo lado. Pero hay que cambiarle la definición a la productividad. La productividad debe estar ligada a la meta de la empresa. Algo es productivo si y solo si me lleva a ganar más dinero. Entonces yo puedo ser muy eficiente, pero si lo que estoy produciendo el mercado no lo quiere y lo que estoy haciendo es llenándome de inventario, pues eso qué sentido tiene, ¿dónde está la productividad allí? Entonces mucho cuidado, porque ahora que estamos con este concepto de reducir costos, de bajar el costo unitario, de ser muy productivos, de ser muy eficientes, que esto no vaya a llevarnos a ser muy buenos para producir un montón de cosas que luego nadie quiere. Me acuerdo un cliente que ensambla motos, que les conté ahorita, que cuando arrancamos con ellos, miraban era número de unidades producidas y tenían una meta, ya no me acuerdo de los números, pero pues no son importantes, digamos, la meta es hacer 500 motos diarias. Y entonces cuando lograban la meta, todos se abrazaban, se felicitaban, vean, hicimos 500 motos, pero y mirábamos al patio y veíamos todas del mismo modelo, porque era el que más les rendía. Y esos repletos de inventario, no había otras que era lo que el mercado estaba pidiendo. Y encima de eso, muchas de ellas estaban con problemas de calidad porque por la velocidad con las que las hacían no las hacían bien. Entonces quedaban en una zona de cuarentena que las tenían que reprocesar. Entonces sí, hacían 500, pero ¿qué? De lo que no se necesitaba. Entonces cuando empezamos con ellos a hacer todos estos cambios, ya ellos iban ensamblando lo que se iba necesitando y no ensamblaban 500, ensamblaban 400, pero estaban mejor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que el mercado realmente quiere. Que eso hacía que la línea de ensamble en algunos lados, en algunos momentos estuviera parado, que hicieran más cambios de referencia en el día. Sí, pero recuerden, la meta de la empresa es ganar plata. La meta de la empresa es ganar plata y yo tengo que subordinar todas mis decisiones a eso. Y estos indicadores de eficiencia y productividad muchas veces nos llevan en el sentido contrario. Entonces vamos a cerrar aquí ya con unas conclusiones. Primera conclusión, la eficiencia global debe primar sobre la eficiencia local. A mí me interesa es el global por encima del local. Entonces, a veces habrá gente que se tendrá que subordinar a eso y sacrificar su propia eficiencia en aras de una mayor eficiencia de todo el sistema. ¿Listo? Eso es lo que llamamos la subordinación. Cuando hablamos de los 5 pasos de teoría de restricciones, eso es subordinar. Yo me subordino a la restricción o a esa meta pues, que tenemos como empresa. Segunda conclusión. Cuando buscamos eficiencias locales, muchas veces terminamos afectando el desempeño global. Me acuerdo de una empresa que tenía una meta, esta empresa hace equipos en acero inoxidable, y el indicador con el que evaluaban a todo el mundo, con el que miraban las eficiencias, las productividades, era toneladas por hora. Entonces, ¿qué pasaba? Que había un artículo que ellos producían que se vendía en diciembre, unas pailas gruesas en las que se hace la natilla. La natilla es un alimento dulce que se hace aquí normalmente en Navidad, en Colombia,
y son unas pailas gruesas grandes que se usan mucho en los barrios, ahí se mete la mezcla y eso le revuelven esa natilla ahí en esas pailas gruesas. Esta planta producía pailas desde enero. Y no era por un tema de capacidad en diciembre, era porque esas pailas eran lo más grueso y lo que más les rendía hacer en la planta. Entonces, como a toda esta gente le pedían una meta en toneladas por hora, cuando iban atrasados en esa meta, se ponían a hacer pailas. Entonces, ¿qué? Están buscando eficiencia local. Hicimos muchas toneladas, hicimos lo que se necesitaba, parecido a lo de las motos, pero me estoy gastando el acero, me estoy gastando la capacidad de producción, me estoy gastando el capital de trabajo y el espacio de almacenamiento en cosas que no se van a vender en muchísimos meses. Tercero, la productividad debe estar ligada a la meta de la empresa, que la meta es ganar más dinero ahora y en el futuro. Les recomiendo mucho el libro La Meta si no se lo han leído. Aquí les mandamos también un linkcito pues para que de pronto lo compren en Amazon. Ese libro para mí es lectura obligada y una de las cosas que yo más recuerdo cuando lo leí es la definición de productividad que da el autor allí, que él dice que la productividad no es hacer más con menos, sino que es hacer lo que me acerque a mi meta. Y si mi meta es ganar plata, la productividad debe estar asociada a eso. Y ya les demostré, es muy fácil hacer el doble con los mismos recursos y que eso no sea productivo. Porque si yo hago el doble, pero todo termina atrapado en inventarios, no estoy ganando más plata, ¿dónde está la productividad? Entonces cambien esa definición, seamos inteligentes y no nos olvidemos que la meta es ganar plata, no ahorrarla. Entonces tengan mucho cuidado. Ahora que vamos a estar en estos recortes de costos, que ya empiezan las empresas a decirle a todas las áreas, usted tiene que aportarme un 10% de ahorro, porque es que ojo que esos cortes transversales terminan siendo muy perjudiciales. Por un lado, corto capacidad protectiva, lo que hablamos del balanceo. Y segundo, si le reduzco 10% de capacidad a mi restricción, a mi cuello de botella, pues lo que estás haciendo es que estás bajando un 10% de tu facturación. Entonces yo no puedo meter todo en una bolsa, sino que yo tengo que hacer un análisis muy consciente y muy juicioso para no terminar haciendo un daño mayor. Y cuarto, el énfasis debe estar en aumentar el flujo, no en reducir los costos. La obsesión de las empresas debe ser aumentar el flujo. Y no me refiero solo al flujo de caja, me refiero al flujo entendido como el tiempo que transcurre. Desde el momento en que yo desembolso un peso para comprar una materia prima hasta el momento en que yo recupero ese pesito más una ganancia. Esa línea de tiempo es lo que yo tengo que recortar. Y muchas veces por reducir costos, por buscar eficiencias en todo lado, hacemos que esa línea se alargue, que el flujo se reduzca. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Muy bien, para ir cerrando, recuerden que cualquiera que quiera reunirse conmigo, podemos hacer lo que yo llamo una power session, esto es gratis, nos sentamos una horita y me cuentan qué retos están teniendo en las empresas y yo les doy mi óptica y les doy algunas direcciones ahí de pronto de lo que se me ocurra que se pueda hacer. No es pues no es una reunión para venderles, es simplemente en lo que les pueda generar valor con el mayor de los gustos. Y la invitación que les tengo es que el 4 de febrero, perdón, el 24 y 25 de febrero, vamos a hacer un taller en operaciones. El título de ese taller es Cuando ser eficiente ya no es suficiente y vamos a hacer un doble clic de esto que hablamos hoy, pero les voy a mostrar un modelo ya mucho más detallado de cómo hago yo para planear, para programar una operación con la lógica de teoría de restricciones. Está muy orientado y muy enfocado hacia un tema de manufactura, pero si ustedes están en servicios, los principios también les pueden aplicar. Son 4 horitas, 2 horas el 24, 2 horas el 25. Esto es martes y miércoles, si no me equivoco, miércoles y jueves. Y esto es hora de Colombia para que lo tengan en cuenta. Es virtual, lo hacemos por Teams y tenemos un costo por persona de 470.000 pesos masiva. Ahora, si ustedes son clientes nuestros, si están usando Focus, que es el software, son clientes actuales, esto pues obviamente está incluido para ustedes. Si son externos, tenemos ese costo, pero a mí me interesa mucho que lleven varias personas de esa empresa, porque estos son cambios de paradigma que no lo va a lograr una sola persona. Entonces, por eso tengo unos descuentos escalonados y a la primera, o sea, una persona paga la tarifa full, pero el segundo tiene un 20% de descuento, el tercero tiene un 40%, el cuarto tiene un 60% y así nos vamos yendo y por eso va a haber ya algunas personas que no pagan nada y ahí pues tengo un límite de 10 personas. Me interesa, repito, hacer hacer más masa crítica en las organizaciones, entonces me gusta mucho que haya por lo menos 2 o 3 personas.
Y hoy 4 de febrero, tenemos un descuento del 50% para los que se inscriban hoy. Entonces, esto solo aplica para 4 de febrero. Si se inscriben después, ya este descuento no aplica. Entonces, ojalá que nos hagan una ceñita, no nos tienen que pagar hoy, pero al menos sí manifestar su intención. Aquí, pues, Jenny les va a enviar ya la información al correo con las diapositivas, los que se inscribieron a este webinar, y ahí les haremos también ya un seguimiento para que nos acompañen en este taller. Y eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. Ahí queda toda la información de contacto. Recuerden conectar conmigo en LinkedIn, que nos sigan en redes sociales también. En Instagram tenemos también otro medio donde vamos compartiendo mucha cosita. Y pues ya podemos pasar a la sala de preguntas. Les agradezco mucho por su atención.